En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo implemento una red neuronal que es capaz de detectar dígitos a mano desde cero. Os voy a dejar el código en el GitHub y os voy a explicar toda la magia que tiene detrás. Empezamos. Bueno, antes de hablaros de las CNNs, os voy a mencionar el algoritmo que fue el estado del arte entre 2005 y 2012. Para que lo tengáis en cuenta, las CNNs se descubrieron y salieron a la luz en la década de los 90. Pero eran muy lentas. ¿Por qué? Porque las GPUs no tenían tanta disponibilidad como la tenemos ahora. Eran mucho más caras y no eran tan optimizadas. Entonces, hasta que realmente se hicieron accesibles, se usaba este algoritmo, que es el HOG. Viene de las siglas de Histogram of Orient Gradients. Os voy a explicar un poco la lógica. Lo que hacíamos era partir la imagen en cachos de 8x8 píxeles o 16x16. Lo más común eran 8x8 porque era lo que mejor funcionaba. Y aquí pasábamos un bloque de 4 números que, como veréis, tiene bastante similar a las CNNs y sacaban características en diferentes ángulos. Entonces, estos valores que se sacaban se almacenaban en un histograma y de ahí el nombre, donde aquí tenemos los ángulos y aquí el valor asociado al brillo y a las características. Os dejaré la página en la descripción para que podáis echarle un vistazo. Y luego lo que hacíamos era entrenar una SVM. SVM viene de Supported Vector Machines. Os dejaré también un enlace para que podáis ahondar un poco ahí, pero no es el tema del vídeo. Y se entrenaban. Estas sacaban unos valores como estos y se comparaban. Si estos valores eran parecidos, es que estos datos son patrones de humano. Claro, esto presenta un problema principal. Y es que si yo quiero sacar los patrones de humano, tengo que entrenar. Pero si ahora quiero sacar los patrones de gato, tengo que hacer otro entreno. Es decir, no era un algoritmo unificado. Esto estaba hecho por personas y estaba hecho como muy enfocado. Pero no podíamos sacar características ni patrones generales. Es por eso que cuando las GPUs se volvieron más baratas, las CNNs entraron en acción y revolucionaron toda la industria. Para poneros un poco en contexto de lo importante que son las CNNs, os voy a enseñar una red neuronal normal. Una red neuronal tiene una entrada por cada conjunto de datos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una imagen de 200 por 200 píxeles, yo la tengo que pasar a algo que puede ir metiendo un dato, un dato, un dato. Es decir, que en cada input layer, es decir, en cada neurona de entrada, solo pueda entrar un dato. Claro, eso significa que tengo que multiplicar 200 por 200 para saber los elementos que hay en un array de una sola dimensión. Es decir, que para una imagen de solo 200 por 200 tendríamos 400 neuronas de entrada. Claro, normalmente si tenemos muchas neuronas de entrada, también vamos a tener que en la capa oculta, que son estas que no son ni de entrada ni de salida, sino que están en el medio, haya bastantes neuronas. Porque si yo paso de 400 a 32, pues imaginad que a mí me están pidiendo que haga 400 cosas a la vez, pero mi cerebro solo puede procesar 32. Es imposible que consiga coger cosas o que consiga aprender 400 cosas si yo solo puedo aprender 32. Entonces, normalmente se suelen poner unas 1024 según la literatura. ¿Qué pasa? Si cada una tiene unas W y unas Bs que aprender, si lo multiplicas te van a dar casi ya billones de parámetros para una sola capa. Por lo que es inconsistente, por temas de cómputo, por temas de GPUs, de más de memoria. Es por eso la importancia de las CNNs, porque nos van a poder hacer que con muchos menos parámetros y con unas neuronas mucho menos densas sean mucho mejores en eficiencia. Ahora que ya sabemos su importancia y tenemos un poco el contexto histórico, os voy a mostrar aquí que creo que es una de las mejores maneras para aprender qué es una CNN. Como veis, esto tiene una estructura de neurona, pero tiene algo especial. Si yo pulso aquí, puedo ver un poco la estructura. Habíamos dicho que las neuronas van procesando uno por uno y es completamente inviable hacer eso. Entonces, lo que propone las CNN es, en vez de usar unos pesos W y B como usamos en las redes neuronales, lo que vamos a hacer es coger unas matrices que sean del tamaño que nosotros pongamos o que nos pidan. Por ejemplo,
vuelvo a pulsar. Como veis, aquí hay como una pequeña matriz que se va deslizando por la imagen. Esas pueden ser 3×3, 6×6, depende de la imagen o las características. Creo que con este ejemplo se puede ver muy bien. Es decir, yo estoy cogiendo una matriz de 3×3 y sobre esta imagen voy a ir pasando sobre todas las posibilidades. Es decir, cojo estas tres, la siguiente ¿cuál va a ser? Estas tres. La siguiente ¿cuál va a ser? Estas tres. Y por último, estas tres. Es decir, estamos haciendo como las redes neuronales, porque estamos pasando una imagen que tiene 4 y 4 valores, es decir, unos 16 píxeles, a algo que tiene solamente 4. Es decir, estamos cogiendo las características más básicas. ¿Y qué es lo que hace? Pues simplemente nuestra matriz, que como podemos ver en este caso es -1, 0, 1, -2, 0, 2, -1, 0, 1, se multiplica por aquí y se hace el producto punto, o también conocido el producto escalar. Para los que no lo sepáis, simplemente te mide una proyección, es decir, te está viendo cómo de alineados y cuánto de alineados están estas dos matrices. Nos puede dar eso una idea de que cuanto mayor sea el número, más va a estar alineada, es decir, mejor coge las características de una imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, y como vais a ver en código, vamos a inicializar de forma aleatoria, entre comillas, estos valores. Estos valores van a intentar coger características de la imagen y como con las redes neuronales vamos a intentar calcular el error. Así hacer el backward para actualizar estos pesos. Una vez actualizan estos pesos, realmente lo que van a hacer es, se van a actualizar para ir cogiendo cachos de imagen. ¿Por qué? Porque si se siguen actualizando de forma aleatoria, el error sigue siendo malo y nunca vamos a mejorar. Como unas tienen unas inicializaciones y otras diferentes, van a acabar cogiendo cachos diferentes de imagen. Es probable y es posible y va a pasar que diferentes matrices cojan los mismos cachos, pero al tener unas inicializaciones diferentes y que son aleatorias, unas van a tirar por una parte, pues por ejemplo, unas van a coger en una persona la parte de la cabeza así ovalada, mientras que otras van a coger la parte de la cara que es horizontal, otras van a coger la vertical. Es decir, la idea de las CNNs es un poco parecida a lo que hemos visto en los histogramas de coger partes de imagen. Sin embargo, es mucho mejor porque generaliza. ¿Por qué? Porque sea la imagen que sea, ellas van a aprender y así van a utilizarlo. No tengo que disponerlo para hacerlo, sino realmente yo las dejo, ellas van a aprender y van a sacar un resultado con mucha más precisión de lo que podían hacer los histogramas. Bueno chicos, ahora que más o menos hemos entendido cómo funcionan, os voy a enseñar cómo es programar esto. Esta última página que os he enseñado también la dejaré en descripción y como veréis tiene bastante similar a este código. Eso es lo que me basa un poco para que podáis entender el código, podáis ir a esa página y no veáis otra cosa completamente diferente. Sin embargo, este código está un poco más generalizado. En este caso lo hacen solo para matrices 3×3, pero no tendría por qué ser así. ¿Vale? Entonces he creado una clase que se llama com2d, que es como las vais a ver en PyTorch y demás, y lo que le inicializo es el outChannels, que no es más que nada los filtros que vamos a meter. Lo que hemos visto en la anterior imagen es que solo teníamos un filtro, pero claro, si yo quiero coger diferentes características, no puedo hacer que un filtro tenga todas las características. ¿Cómo se mejora? Pues igual que hacíamos en las redes neurales, pues añadir más filtros, más filtros, más filtros, más filtros. ¿Vale? Entonces así cada filtro se puede especializar en una parte de la imagen. Aquí como veis es inChannels. Para esto voy a volver a enseñaros la página y os lo explico mejor. Como os enseño aquí, las imágenes a color normalmente están compuestas por 3 canales. Es decir, cualquier color se puede hacer por una combinación de rojo, verde y azul. Es por eso que veis aquí el red channel, el green y el blue. Estos se pasan a todas las capas. ¿Y por qué? Os lo hablaré después, pero al fin y al cabo queréis sacar características del color, no características de cada uno de sus componentes. Es por eso que se mezclan, porque yo quiero obtener un valor total que me sirva para ver este color que será como naranjado o lo que sea. Si fuera cada color, solo descubriría si es rojo, si es verde o si es azul, es decir, no podría realmente ver los colores bien. Y como veis, aquí hay algunos casos que está en azul y en otros casos que está en rojo. Los casos de que son rojo son los que está aprendiendo la red que eso no es koala.
Es decir, por ejemplo, esto al principio, esto dice que no es koala, pero esto, por ejemplo, es muy característico de un koala. También otra cosa que tenéis que daros cuenta es que al principio, como en las redes neuronales, tenemos que coger patrones generales. Aquí están aprendiendo como patrones muy parecidos y muy generales. ¿Por qué? Porque si al principio cojo algo muy concreto, si cada vez tengo que ir limitando más el scope, es decir, la imagen, voy a llegar al final donde solo veo un punto. Y un punto es suficiente para detectar que algo es lo que es. Pues a mi juicio no. Entonces, como veis aquí, hay cosas en estas finales que detectan que es un koala y que es un no koala. Por ejemplo, está diciendo que esta parte de aquí no corresponde con un koala. Esta imagen, por ejemplo, está diciendo que sí corresponde con un koala. Esto está diciendo que esto corresponde con un koala. Esto está diciendo que sea lo que sea que corresponde con un koala. Entonces, lo rojo es como decir, ignoramos, esto no es característico de un koala. Lo azul lo cogemos, esto sí que me permite decir que es un koala. Entonces, como veis, esto se va juntando para decir, vale, con esto ya puedo decir que esto es lo que es porque tengo características de decir, esto no es y esto sí. Esto no es y esto sí. Entonces puedo definir y puedo decir que realmente es un panda. Esta es un poco la filosofía que hay detrás. Ahora ya sabiendo todo cómo funciona, os lo voy a enseñar. Sin embargo, yo solo voy a meter una convolucional, otro pooling que veréis aquí, yo os lo explicaré a continuación, y luego una softmax, porque en este caso estamos haciendo relu. Ahora ya entendemos por qué hay in-channels y out-channels. Out-channels son los filtros, que en la imagen eran todos los que veíamos con rojo, azul y demás, los que hubiera. E in-channels son los canales de entrada, es decir, si es color vamos a tener un RGB, es decir, 3 canales. Como veis aquí tengo un kernel H y un kernel W. ¿Para qué? Porque realmente los kernels no tienen que ser 3x3. Yo aquí sí que los defino para que si no pongan nada sea 3x3, para ser consistente con la página que os voy a dejar en la descripción, pero realmente estos pueden ser del tamaño que sea, ¿vale? Entonces aquí simplemente tengo una convención definida que es NIN para definir los filtros que, como os he mencionado, son random.randn. Para quien no lo sepa, son valores al fin y al cabo que van a estar en una normal de 0 y 1. Entonces queremos que tengan esta estructura. ¿Por qué? Porque queremos que tengan los canales de salida, es decir, los filtros que van a ser los que vamos a obtener, los de entrada para poder multiplicar y los tamaños del kernel que van a ser los kernels que vamos a tener. Vamos a tener tantos kernels como filtros, y esto de in es para que cada uno coja características de ese propio canal y se puedan mezclar para obtener un valor. Entonces podemos ser más específicos, porque no tengo que coger características de rojo, de verde y de azul a la vez. Lo que he dicho antes, ser específicos, poder coger unas de rojo, otras de verde, otras de azul y sacar así un valor, pero somos específicos y aprendemos. Y esta inicialización simplemente es la de H, se conoce, es muy típica. ¿Por qué? Pues si hago una inicialización random, normalmente va a dar valores más random, porque si es random, siempre en este caso que vamos a trabajar con MNIST, voy a conseguir un factor de un décimo que pueda acertar, porque es aleatorio al fin y al cabo. Entonces, esto está igual que en la página que vimos y que vais a entender por qué está así, y simplemente es para hacerlo más visual. Esto es súper ineficiente. Si queréis hacerla que tarde menos, habría que hacer realmente una vectorización. Pero para que lo entendáis, simplemente saco la imagen, que la imagen puede tener varios canales, una altura y algo de ancho. Defino el kernel y simplemente estoy yendo para el rango entre h menos kernel menos 1. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Si yo realmente tengo una imagen de 9 y voy a coger 3, tengo que ir esos 3, luego tener en cuenta otros 3, pero en el caso en el que sea el final, tengo que tener en cuenta que al ser 3 voy a coger ese y los dos siguientes. Si yo no tuviera en cuenta este valor y el resto y no le pongo este más 1, aunque veáis que es un menos, es menos con menos más, el range excluye el valor final. Es decir, si no pongo ese más 1, cogería el valor antiguo y se quedará una fila sin coger. Y si no añado esto, llegaría a la última fila o a la penúltima, depende del tamaño del kernel, y tendría un list of index. Es decir, simplemente ya no podría coger más características de 3. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, un ejemplo muy fácil. Si tengo una matriz, una imagen de 3x3 y le meto un kernel de 2x2, al principio estoy cogiendo primera y segunda fila.
La siguiente vez, segunda y tercera. Pero si voy a la siguiente, que cojo tercera y cuarta, y no existe cuarta, entonces va a dar un error. Por la misma lógica es esto. Entonces, quiero una subregión, que esta subregión simplemente va a ser todos los canales, desde este hasta el siguiente, es decir, el propio kernel, y desde este hasta este, es decir, tanto en altura como anchura, en lo que sería el kernel. Y lo devuelvo como un generador. ¿Por qué? Para que lo entendáis bien. Realmente se podría hacer mucho mejor. Lo único que aquí veréis que no hay en la imagen es un padding. Os voy a enseñar lo que es realmente el padding. Para no liaros ya más, os voy a dejar solo 3-4 recursos. Pero el padding simplemente es añadir ceros. Ceros, ¿por qué? Porque muchas veces queremos que la salida tenga el mismo tamaño que la entrada. Como veis, aquí hay un 4x4 y aquí hay un 4x4. ¿Por qué? Porque si yo cada vez estoy pasando a menor, por ejemplo, voy a pasar de 4 y paso a 2 y luego de 2 paso a 1, voy a tener solo un único valor para representar todo, entonces no va a ser muy característico. Y es por eso que se añade el padding. Simplemente el padding, recordad, es añadir ceros por las partes horizontales y verticales para mantener el tamaño. Y así no lleguemos a valores que no representan bien la realidad o no tengan buenas características de la realidad. Entonces, lo único que hacemos es el padding, dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque realmente queremos añadir derecha, izquierda, arriba y abajo. Por eso esa división entre 2. Cogemos el kernel, lo dividimos entre 2 y usamos esta función. No me voy a parar mucho en ello, pero simplemente para que lo entendáis estoy añadiendo eso. Los canales, el alto, el ancho y lo que quiero añadir, que son esos valores de constante. ¿Qué constante? 0. Entonces otra vez cogemos el shape y haríamos un poco lo mismo. Ahora ya simplemente esto es lo del padding. Y ahora aquí hacemos lo mismo. ¿Por qué estamos haciendo algo parecido? Pues para guardar el output. ¿Y por qué? Para que sea un poco fiel a esta representación de aquí arriba. Es decir, si yo ahora mismo cojo esta estructura, va a coincidir con esta, vamos a tener el mismo número de vectores. En el caso, ahora ya simplemente para ir actualizando el output e irlo mejorando, es coger estos valores que he dado en el generador y hacer coincidir estos valores con estos otros. Es decir, tenemos con el np0 la misma dimensión para que no dé errores, y aquí vamos añadiendo cada una de estas regiones y hacemos la subregión por el número de filtros. ¿Por qué? Porque vamos a coger y coincidir esa región que tiene que ir con el filtro y hacer la suma para obtener un solo valor representativo, que es lo que vimos al inicio, en función de todos los canales y la altura y la anchura. Por eso ves que hay axis 1, 2 y 3. Como truco, si vemos aquí realmente tenemos un eje 0, 1, 2 y 3, porque hay 4 aquí, pero lo que queremos es sumar solo a través del eje 1, 2 y 3. Es decir, pensad que el eje que no añadimos es sobre el eje que queremos solo tener un valor, entonces tenemos que sumar sobre el resto de ellos. Una vez que hemos entendido esto, podemos pasar al siguiente, que es el pooling. Aquí se puede ver muy bien. Si os fijáis, realmente píxeles que sean muy cercanos van a tener valores muy similares. ¿Por qué? Porque van a representar cosas similares. Es decir, a lo mejor estos píxeles son de fondo y este también puede tener fondo. Por eso veis un 0, 0, 0. Entonces, puede ser que den valores muy similares. Y es por esto que se hace el pooling. Es decir, si realmente voy a tener en características similares valores muy similares, me salto esas características para coger más partes del programa. Es así un poco como funciona. Realmente luego lo que hacemos es coger de estas, por ejemplo, el máximo, pues por ejemplo estos 4 que tenemos, es decir, esta es ya la matriz que tenemos de salida. Pero esto son cosas muy similares entre ellas. Entonces, en vez de coger esto, voy a coger lo más representativo de un sitio. ¿Por qué? Porque si están todos muy cercanos y representan cosas similares, el valor mayor va a ser el que más fácil me diga las cosas. Recordamos un poco lo que vimos antes. El valor más grande significa que está más alineado y entonces me va a dar más información sobre el tema, mientras que los valores más bajos significan que tenemos que rechazar eso. Entonces, entendiendo esto, os enseño cómo es la programación y cómo está implementado. Vale, aquí simplemente he definido el tamaño del pool. En el caso de esta página lo define también de una forma general. Sin embargo, el iterate regions, como podéis ver, coge otra vez más la imagen, coge el pool y está haciendo esto. ¿Por qué? Porque realmente si el pool es dar saltos entre ellos, hay que hacer esa división para saber cuántos valores vamos a tener para poder iterar aquí. Entonces, ¿por qué aquí hpool? Por rango
De eso vamos a ir desde 0 hasta ese valor menos 1, entonces vamos a tener la cantidad de hpool y significa que vamos a partir esa imagen tantas veces. ¿Por qué? Pues simplemente estamos cogiendo el valor por el tamaño del pool, es decir, si el tamaño del pool es 2, cogemos ese valor y los dos siguientes, ¿vale? Y entonces la siguiente vez, como el pool, por ejemplo, tenemos que partir en 4, tenemos que coger ese y los dos siguientes. Entonces, realmente esta es la manera de estar saltando un poco. Por eso veis aquí sobre todo ese self tamaño de pool. Por eso estás haciendo desde ese valor los dos siguientes más la suma. Y por eso está haciendo ese salto. Si simplemente no sumáramos nada, estaríamos yendo 1 a 1. Pero estar haciendo ese salto es lo que estamos haciendo una suma. Entonces, yield, un generador, otra vez más. ¿Por qué? Para enseñároslo. No hay ningún problema. Entonces el def forward ahora es un poco lo mismo. Estamos haciendo el output y como queremos guardar la salida, por el tamaño es la división. Otra vez más, si queréis que yo me pare a hablar de estas cosas me podéis decir, pero para que lo entendáis y juguéis con ello, os lo dejaré en la descripción. Y entonces esto es por el tema del tamaño y así ya puedo hacer un bucle con el generador que realmente las divisiones se junten. Porque el npmax, porque como hemos mencionado, se pueden hacer el max, el min. En este caso vamos a hacer el max pooling, que es coger el valor más grande del más significativo de esos 4 que hay. Y luego finalmente en estas arquitecturas normalmente se hace luego una red densa, una red neuronal. Se suele añadir la densa y el softmax. Entonces, como veis, no me va a parar mucho porque tengo un vídeo en esto. Estamos haciendo los weights, simplemente dividimos para normalizar. Y tenemos aquí el forward, que no es más que una red neuronal per se. Luego esta es la definición de softmax y me voy a parar a explicar un poco más en el caso del backward, porque os quiero enseñar un poco lo que hemos conseguido con esto. Entonces aquí cargamos simplemente el mnist, que no es más que un conjunto de datos que tienen números del 0 al 9 escrito por personas reales, y hacemos aquí las diferentes cosas, porque esto no es igual a la página que vemos y que os voy a dejar en la descripción, porque lo he llamado desde Keras, porque su enlace no funciona, está en un GitHub que se cambia mucho. Y como veis, como todavía no estoy entrenando, no puede dar valores muy buenos, pero da unos valores máximos de 18%. Esto es por haber usado una inicialización HE. Si usara una inicialización que fuera random, tendría un 10%. ¿Por qué? Porque del 0 al 9 hay 10 valores, y si yo estoy acertando siempre de forma aleatoria, lo lógico es que acierte un décimo de las veces, contando con que el dataset esté balanceado, que en este caso lo está. Entonces, ahora, claro, ya tenemos la arquitectura, pero nos falta la parte más importante, que es la de entrenar, que es el backprop. ¿Vale? Lo primero, voy a ir del softmax, por usar la lógica del backprop, que es de ir de menos a más, es decir, desde el final al inicio. Así que os voy a enseñar una página donde os voy a hablar un poco mejor de la softmax y de la derivada, que va a ser mucho más interesante y se va a ver mucho mejor. Simplemente la softmax es un valor elevado a la z entre la suma de todos esos posibles valores. Esto al fin y al cabo es la probabilidad. Si os dais cuenta es un valor de 1 entre la suma de todos, entonces te da un porcentaje. Y es una probabilidad porque el valor máximo sería la suma de todos estos y sería un 1. Es muy interesante la softmax, sobre todo porque al ser una exponenciación, diferencias si son muy pequeñas en valores se hacen mucho más grandes y te permite verlas. Es por eso uno de los motivos por los que se usa. Entonces aquí tenemos su derivada. La derivada, no me voy a meter mucho en ello ni en la regla de la cadena, pero la podemos ver aquí. Si deriváis realmente respecto de esto, vais a obtener esta ecuación. Si os dais cuenta, puedo separar en dos casos, donde este con este se va 1 y se queda aquí solo esto en el denominador, y esto, si os dais cuenta, es la propia definición de softmax, que está definiendo como AI, y aquí estamos teniendo esto mismo pero al cuadrado, es decir, 2 veces la softmax. Tengo AI menos AI cuadrado, entonces puedo separar y sacar AI 1 menos AJ. Aunque ponga AJ, como I es igual a J, es AI 1 menos AI. Ahora, en el caso en el que sea diferente, claro, la derivada de esto, en el caso de que sea diferente, se te convierte en un 0, tienes esta suma y haces esta segunda resta, ¿vale? Si os dais cuenta, esto es 0, se te va, tienes un menos la softmax 2 veces, entonces es AI por AJ. En este caso, como si son diferentes,
hay que hacer la distinción, ¿vale? Una vez tenéis un poco la idea, es muy sencillito. Como veis, tengo aquí lo primero de todo, que es esta T exponencial. Realmente lo único que estoy haciendo es la softmax y le estoy restando el máximo. ¿Por qué? Porque en la práctica la softmax es muy bonita, pero si la exponenciación da valores muy grandes, se puede ir muchísimo en cuanto a valores, lo que es en cómputos peores o que estallen los valores y los gradientes y demás. Por eso le resto el máximo, porque quiero que todo el valor sea el máximo es 0 o muy pequeñitos. Y aquí hago simplemente la suma, que sería en el caso del denominador. Es decir, tengo el caso del numerador para que realmente solo es exponenciar todos los valores, y el caso del denominador, que es la suma de cada esto. Al fin y al cabo esto es una matriz con muchos valores que se guardan del last totals, es decir, del último valor posible que obtenemos de la softmax, y esto estoy sumando a través de todos los elementos de la matriz, lo que me da un escalar. Entonces, ahora tengo esta du dt, se ve muy bien y esto sirve muy bien, y por eso lo he cogido de la página para que lo entendáis. Realmente lo único que voy a hacer con esto, y quiero que me entendáis, es que esto es en el caso en el que i es diferente de j. Entonces, si os estáis dando cuenta, es menos t de la exponencial por t de esa exponencial de i entre s al cuadrado. Esto por un lado es el AI, el AJ, y esto es el AI. Por eso aquí tengo en cuenta el AI y aquí tengo en cuenta el todo, porque así para el elemento i, es decir, para el elemento i distinto de j, se van a modificar todos, y luego en el caso en el que i sea igual a j, actualizo este i. Es decir, primero calculo esto para todos y luego actualizo este segundo. ¿Se podría hacer de otras maneras? Sí, pero para verlo está muy bien. En este caso, como veis, esta S sería aquí y esta S aquí, y sería esa AJ por ahí que hemos visto. En el caso de que J sea igual que ahí, realmente se puede hacer fácilmente, sería T1 por S menos T1 al cuadrado, esto se divide y sería T1 por S, se va y te queda T1 entre S, que es el AI, y esto al fin y al cabo, al ser al cuadrado y esto al cuadrado, te da AI al cuadrado. Entonces puedo llegar a separar y esto simplemente es AI por 1 menos AI. ¿Vale? Repito. Si yo separo esto, esta S y esta S se me van, te queda TESP entre S, y eso es AI que hemos visto. Y aquí esto sería menos TESP al cuadrado entre S al cuadrado. Es TESP entre S todo al cuadrado. Y TESP entre S es la propia softmax, es decir, AI. Y ahí ya podrías separarlo. Entonces, ahora, la softmax yo la tengo. Claro, dentro de esa softmax hay una red neuronal, es decir, una Wx más b. Esto no me va a parar porque lo tengo también explicado en un vídeo, y simplemente sería calcular esto. Ahora, dl respecto de w va a ser con todos los cálculos la multiplicación, y hacemos new axis. ¿Por qué? Para conseguir convertir esto en vectores columna y vectores fila y obtener esos valores que nos interesan. Ahora, db respecto de t, ¿por qué? Porque simplemente, como menciono en el vídeo, vais a ver que db entre dt db entre algo va a ser 1, y por eso simplemente esto, y esto simplemente es para que tengáis en cuenta las multiplicaciones y las inversiones. A mí estas cosas realmente no me gusta explicarlas porque me gusta que juguéis con ellas. Os las puedo decir yo, pero si no os ponéis con ellas no os va a servir de nada. Y aquí actualizamos. Con el resto son bastante más fáciles. Con el backprop cojo todo esto, creo otro input, y aquí realmente no hay solamente ninguna definición. Lo único y lo que es interesante es esto. Simplemente lo que se hace con el pooling por definición en el backprop es el valor máximo, actualizar el que corresponde a ese valor máximo. ¿Vale? Como veis, I2 y J2, C2 para el rango de ese pool, de todos esos, el que coincida con este valor, vamos a pasarle el gradiente del anterior. Es decir, este es el gradiente de lo que saldría del softmax, ¿vale? Y finalmente el backprop, que es un poco parecido. Y aquí simplemente para cada subregión y cada subpaso de la matriz, lo que estamos haciendo es, en esos filtros, actualizar con el error por esa subregión. Es decir, cómo me estoy equivocando y cuánto me estoy equivocando en esta subregión. Vale, repito, os dejo esto para que juguéis. Cualquier duda me preguntáis en los comentarios.
Así puedo llegar a obtener esto, que simplemente es código, y estamos obteniendo hasta un 90%, es decir, se nos equivoca una de cada 10 veces. Así con esto os voy a dejar ya para el final del vídeo una serie de ilustraciones que las he hecho con IA para que lo entendáis. En el caso del 0, el primer filtro, como veis, pues coge estas cosas, este otro filtro coge estas otras, cada uno coge unas ciertas características. Como os dije, muchos cogen cosas que son parecidas, al fin y al cabo es normal y está bien. Hay filtros que activan muy bien, por ejemplo esto sirve muy bien para ver y tiene una activación alta y otros una activación más baja. Y aquí dice que es un 0, lo cual está bastante bien. También es cierto que puede coger cosas de 2, pues por ejemplo esto aquí o demás, pero ha cogido bien las características. Ahora, por ejemplo, el 3, aquí duda un poco más porque el 3 tiene cosas parecidas y este 3 se puede llegar a considerar un 6, se ve bastante. Pero como vemos, otra vez estos filtros cogen bien las características porque esto a lo mejor no es válido, lo cual es normal. Entonces es fácilmente un 6. Entonces lo ha predicho bien, pero realmente puede dudar. ¿Cómo podemos mejorarlo? Añadiendo más capas, más datos o dejando entrenar más. En el caso del 7, como veis, lo pilla bastante bien. Otra vez más, estos filtros son los que peor predicen, porque esto realmente podría ser así un 1, y estas cosas nos permiten saber muy bien. Como veis, esto que es el más característico del 7 es el que predice que es un propio 7. Entonces, aquí os dejo esto para que lo podáis jugar, ¿vale? Y podáis entender un poco. Y simplemente os voy a enseñar, lo veis, cómo tiene una accuracy de 83.3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí dice que es un 5. Habrá cogido estas características y con eso habrá dicho que es un 0 en vez de un 5. Y esto es un 5, pero realmente puede coger. Simplemente sería ver cuáles son las características que coge, y a lo mejor ha cogido esto y esto, ha visto que es un 4 y por eso lo ha predicho, ¿vale? Entonces estos son un poco los filtros por si queréis jugar con ellos, y con esto habría acabado el vídeo. Lo único que lo siento, estoy súper constipado y no he podido hacer el vídeo como me gustaría al 100%, y prometo que la próxima vez estaré mejor, pero es que no tengo ni la cabeza ni los medios. Espero que os haya gustado y un saludo a todos, chicos. Espero que vaya todo muy bien. Os dejo toda la descripción y cualquier cosa me comentáis. Adiós.